Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a hablar sobre el exceso o déficit de base. Comencemos con un concepto clave. El exceso o déficit de base se introdujo para reemplazar la concentración de bicarbonato en plasma como una medida del componente metabólico que es independiente del componente respiratorio. Ahora bien, el concepto viene inicialmente desde 1948, año en el que Singer y Hastings propusieron el concepto de buffer base, que después en 1960 fue modificado por Sigurd Andersen y propuso el concepto de base exceso representado por la siguiente ecuación, la cual lleva el nombre de ecuación de Van Sly debido a sus contribuciones para entender el estado ácido-base. Pero Sigurd Andersen también propuso el siguiente concepto, que es la base exceso extracelular o la base exceso estándar. La diferencia entre estas dos, como podemos ver claramente, es en la ecuación, pero hay una gran diferencia y es que la máquina de gases, al realizar los cálculos para la segunda ecuación, toma un valor de la hemoglobina en el líquido extracelular de 5 gramos por decilitro. En cuanto al exceso de déficit de base, es la cantidad de ácido o base que debe agregarse a un litro de sangre completa in vitro para restaurar un pH de 7.4, el cual es normal, mientras la presión parcial de CO2 y la temperatura permanecen en niveles normales y se mantienen constantes. Por este enfoque del exceso de déficit de base, al igual que el enfoque tradicional, nos permite reconocer cuatro trastornos ácido-base, que son la acidosis o la alcalosis metabólica, la acidosis o la alcalosis respiratoria, pero en este caso para los trastornos metabólicos, el cambio primario está determinado por la base exceso o la base exceso estándar y no por el bicarbonato como en el enfoque tradicional. Y para los trastornos respiratorios es igual al enfoque tradicional, que está determinado por la presión parcial de CO2. Ahora bien, para realizar la interpretación de los gases arteriales con este enfoque propuesto por Sigurd Andersen, se deben tener en cuenta tres variables que son el pH de la sangre, la presión parcial de CO2 y el exceso o déficit de base, el cual va a tener un rango de normalidad entre -3 a 3 milimol por litro, y cuando es menor a -3 milimol por litro estaríamos ante una acidosis metabólica, y cuando es mayor a 3 milimol por litro estaríamos ante una alcalosis metabólica. Por lo cual, basado en esas tres variables, se ha propuesto el siguiente algoritmo, en el cual, a mi forma de ver, son tres pasos para interpretar los gases arteriales. Que el paso 1 sería mirar el pH, si es normal, si está en acidemia, si está en alcalemia. El segundo paso ya depende de la condición clínica del paciente para determinar el cambio primario, que estaría determinado por la presión parcial de CO2, que sería el paso número 2, y el paso número 3 sería mirar la base exceso estándar para así poder determinar cuál es el trastorno ácido-base del paciente. Si quieren detener esta gráfica un poco más clara, aquí les dejo la referencia del artículo donde la pueden conseguir. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales.